Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bueno, habéis visto que el proceso de replicación es bastante complejo, que no ocurre por casualidad. Para que todo suceda como tiene que suceder, sin cometer errores para que no se produzcan mutaciones peligrosas, hacen falta un montón de enzimas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Y luego al final separaremos entre las que trabajan en procariotas y las que trabajan en eucariotas. Pero ahora vamos a ver los 6 tipos de enzimas principales implicadas en la replicación, que son las helicasas, las topoisomerasas, las proteínas SSB, las ARN primasas, las ADN polimerasas y las ligasas. Las helicasas, las primeras, son las encargadas de separar las cadenas. O sea, tenemos 2 cadenas y la helicasa lo que hace es avanzar, hay una en cada horquilla de replicación, avanzar rompiendo los puentes de hidrógeno. Y eso hace que las cadenas se separen. A la vez que la helicasa va separando las cadenas, tiene que venir la topoisomerasa, que se pone en el pico de replicación, en el punto justo entre lo que ya se ha abierto y lo que aún está pegado. Porque recordad que el ADN está súper enrollado. Entonces a lo que tiende cuando se separan las hélices por la acción de la helicasa es a que cada hélice se enrolle sobre sí misma. Cuando los nucleótidos estaban bien pegados entre ellos no había ningún problema. Pero ahora que no hay otros nucleótidos con ellos, si se enredan, se pueden unir mal los nucleótidos, y eso impediría que se pudiese construir la cadena complementaria a esta. Así que la topoisomerasa se pone ahí para eliminar tensiones, para ir desenrollando las hélices y, haciendo cortes en una o en las 2 cadenas, eliminar las tensiones producidas por el superenrollamiento. Además de la helicasa y de la topoisomerasa, es muy importante la acción de las proteínas SSB, que son las siglas en inglés de proteínas de unión a cadena sencilla, porque lo que hacen es unirse a las cadenas sencillas, esta y esta. Y luego, a medida que se va replicando, que se va construyendo la nueva cadena, ya tendríamos una doble cadena, no una cadena sencilla, las proteínas SSB se van retirando. Pero aquí son muy importantes porque estas 2 cadenas, tened en cuenta que son nucleótidos uno enfrente de otro, que a lo que tienden es a formar puentes de hidrógeno entre ellos y a juntarse. Entonces, en cuanto se fuese la helicasa, las cadenas volverían a juntarse y no daría tiempo a que pudiesen entrar las enzimas a replicarlas. Así que mientras las cadenas aún no se han terminado de replicar, hay por ahí enzimas SSB. Y cuando con esta cadena o con esta ya se han añadido nucleótidos, las proteínas SSB se pueden ir porque ya no habrá peligro de que se junten de nuevo las cadenas y de que se cierre la horquilla de replicación que se acababa de abrir. Con esto ya tendríamos las cadenas preparadas para empezar a construir sobre ellas las cadenas complementarias. Y de eso se encargan otras 2 enzimas principalmente, la primasa y la polimerasa. La que hace la mayor parte del trabajo es la polimerasa, la base de todo este proceso. La ADN polimerasa va cogiendo nucleótidos que hay en el medio, a su alrededor, y los va colocando con los que corresponden. Va colocando cada nucleótido en su sitio. Siempre lo hace añadiendo nucleótidos al extremo 3' libre de una pentosa. Así que, imaginad que tenemos aquí esta cadena, una de las 2 en las que se ha separado la molécula de ADN original, y ahora llega la ADN polimerasa. Y no hay ningún extremo 3' de una pentosa. Por eso es tan importante la ARN primasa. La ARN primasa llega antes que la polimerasa y coloca un trocito de ARN, el ARN primer o cebador, o iniciador, que tiene un extremo de una pentosa 3' libre para que a partir de él la ADN polimerasa pueda construir la cadena complementaria. Pero por eso, sin la ARN primasa, la polimerasa no podría empezar a construir. Aunque luego veremos que, al menos en eucariotas, hay ADN polimerasas también capaces de construir con ARN y de sintetizar ellas mismas el ARN primer. Pero eso más adelante. Así que ya tenemos las cadenas bien separadas por la acción de las helicasas, sin tensiones por las topoisomerasas y las proteínas SSB. Un primer sintetizado por la ARN primasa para que la ADN polimerasa pueda construir a partir de allí. Pero ¿os acordáis de lo que hablamos en el primer vídeo, de que en una cadena la síntesis era continua y en otra discontinua? Y en la cadena en la que la síntesis era discontinua, se formaban fragmentos de Okazaki. Pero los fragmentos de Okazaki no estaban unidos entre ellos. Hace falta una enzima más, la ligasa. La ligasa tiene la capacidad de unir cadenas entre sí. Así que, por ejemplo, puede unir los fragmentos de Okazaki. Cuando ya se han retirado las demás enzimas, bueno,
Cuando ya se ha terminado de construir ese fragmento de Okazaki y hay que unirlo con el siguiente, llega la ligasa y los une. Pero además la ligasa es muy importante en la corrección de errores. ¿Cómo es esto de la corrección de errores? Hay dos fases de corrección. Una es una habilidad muy importante que tiene la ADN polimerasa. Vamos a ver dos tipos de habilidades. La función o habilidad polimerasa y la exonucleasa. Polimerasa consiste en construir, en añadir nucleótidos. Exonucleasa consiste en quitar nucleótidos. Las polimerasas tienen su función polimerasa en sentido 5', 3'. Así. Eso ya lo hemos visto mucho en el vídeo anterior, porque era así. Pues ahora tenemos también que la función exonucleasa puede ser en sentido 5', 3' o 3', 5'. La mayoría de ADN polimerasas la tienen en sentido 3', 5', porque es lo más rápido. Imaginad que ahora va por aquí la ADN polimerasa sintetizando y comete un error. Pone un nucleótido que no tendría que ir ahí. En este caso una timina con una guanina. Pues al hacerlo, se dará cuenta de que la reacción está yendo más lenta, de que no se están formando los puentes de hidrógeno como se tenían que formar, y de que las cadenas cogen una forma distinta. Se da cuenta de que ha puesto mal un nucleótido y lo retira. ¿Y cómo lo retira? Ella lo ha puesto en sentido 5', 3', pero para retirarlo lo hace en el sentido contrario, 3', 5'. Así que simplemente pone mal un nucleótido, vuelve para atrás a la vez que lo quita y ya lo coloca bien. Pero hay situaciones en las que esto da algunos problemas. Esta es la corrección de errores en la replicación. Pero después de la replicación, cuando ya tenemos las cadenas completas, pueden volver otras ADN polimerasas y comprobar que todo está bien. Y si ven que algo está mal, eliminan el trocito que está mal y lo corrigen. Imaginad que tenemos aquí este fragmento. En ese circulito se ve el trocito, 3 nucleótidos que están mal colocados. Cuando una polimerasa, luego veremos qué polimerasas se encargan de esto, pase por allí, se dará cuenta de que eso está mal y con su función exonucleasa podrá quitarlos. Así que pasa y los corrige. Pero si os dais cuenta, al haber hecho así, como ella solo puede formar un enlace entre el nucleótido que acaba de poner y el que ya había antes, pero no con el siguiente, al haber hecho este movimiento para corregir colocando bien los nucleótidos, ha dejado un hueco entre las pentosas. Y ese hueco tendrá que cerrarlo una ligasa. Así que llegará la ligasa y cerrará ese huequito, igual que hacía con los fragmentos de Okazaki. Por eso en la participación de errores también es muy importante la ligasa, aunque ella por sí misma no sea capaz de darse cuenta dónde está mal puesto un nucleótido, pero sí que descubre dónde hay huecos y los rellena, forma los enlaces que haga falta entre las pentosas. Y con esto ya habíamos terminado con las enzimas básicas de la replicación. Y ahora nos toca la parte más difícil de este tema, las ADN polimerasas de eucariotas y las de procariotas. Pero vamos con ello, que seguro que lo entendéis muy bien. En procariotas tenemos 5 polimerasas. Las más importantes son la ADN pol 1, la ADN pol 2 y la ADN pol 3. La ADN pol 1 tiene función polimerasa, 5', 3', como todas las polimerasas, no hay otra forma de añadir nucleótidos, solo sentido 5', 3', y doble exonucleasa. Pueden quitar nucleótidos en sentido 5', 3' y 3', 5'. Y además, tiene un papel muy importante en la corrección de errores. La ADN pol 1 va con la ADN pol 3, y cuando la ADN pol 3 pone mal un nucleótido, la ADN pol 1 lo retira, impide que la ADN pol 3 ponga el siguiente nucleótido, y hace que ponga el nucleótido correcto. Y así se evitan un montón de errores en la replicación. Además de eso, de corregir errores, es la encargada de retirar los ARN primers, ya veis lo importante que es, y de sustituirlos por ADN. Así la nueva cadena es toda de ADN y no tiene ARN. Eso sí, no termina de unir los fragmentos de Okazaki. De eso ya sí se encarga la ligasa. Pero la función de la ADN pol 1 es muy importante. Además de ella tenemos a la ADN pol 2, menos conocida, con capacidad polimerasa 5', 3' y exonucleasa 3', 5', y que se encarga de otra de sus capacidades es la de corregir errores arreglando trocitos de la cadena. Y llegamos a la ADN pol 3, que es la
que tiene mayor procesibilidad. Eso significa que es la que más nucleótidos le da tiempo a poner desde que se une a la cadena hasta que se separa. Y por tanto es la más adecuada para construir la cadena complementaria a partir del ARN primer que habrá puesto la primasa. Esto, la ADN Pol III, que tiene función polimerasa 5'3' y también doble exonucleasa. Y eso, una gran procesibilidad, y por eso es la que se encarga de añadir los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos. Esto es las enzimas, las ADN polimerasas de procariotas. Pero aparte tenemos los de eucariotas, que son incluso más complejas. En eucariotas encontramos hasta 13 polimerasas distintas, pero las más importantes son también 5. Alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Especialmente la alfa y la delta. La alfa, algo muy interesante, es que tiene función primasa intrínseca. Una de sus subunidades, tiene varias, es como una primasa. Así que la ADN por alfa es capaz de sintetizar sus propios ARN primers. Y luego continuarlos, porque es una polimerasa. Añade unos 20 desoxirribonucleótidos, ADN normal, aparte del ARN primer que haya puesto. Y esto lo hace tanto en la cadena conductora, en el ARN primer que tiene que poner, como en la cadena retardada en cada fragmento de Okazaki. La ADN Pol delta se encarga de construir el resto de las cadenas, porque es la que mayor procesibilidad tiene y porque tiene función exonucleasa. La ADN Pol alfa no. Si la ADN Pol alfa lo hiciese todo, pues cometería más errores que si llegara a ADN Pol delta y sería la que se encarga de construir el resto. A lo mejor en algunos libros se dice que la ADN Pol delta sintetiza la cadena conductora y la ADN Pol alfa la cadena retardada. Pero eso no es del todo cierto, porque las dos trabajan en las dos cadenas. En la cadena conductora, la ADN Pol alfa solo entra una vez a poner el ARN primer del principio y los pocos nucleótidos se añade después. Y todo lo demás lo hace la ADN Pol delta. Por eso a lo mejor se dice que la ADN Pol delta es la que se encarga de la cadena conductora. Y en la cadena retardada, en cambio, la ADN Pol alfa entra muchas veces para fabricar el ARN primer y unos pocos nucleótidos de cada fragmento de Okazaki. En este fragmento de Okazaki, y en este, pero la ADN Pol delta también trabaja en la cadena retardada. Así que las dos trabajan en las dos cadenas, no una cadena para cada polimerasa, ¿vale? Además de estas dos, que son las principales, tenemos otras 3 polimerasas importantes, que son la beta, la gamma y la épsilon. La beta se encarga de unir los fragmentos de Okazaki porque tiene función ligasa y por tanto también ayuda en la corrección de errores. La ADN Pol gamma trabaja en las mitocondrias, es la única polimerasa que hay en las mitocondrias. Pero en las mitocondrias también hay ADN y es importante replicarlo, de eso se encarga la ADN Pol gamma. Y la épsilon tiene funciones muy parecidas a las de la ADN Pol delta, pero principalmente tiene función polimerasa 5'3', exonucleasa 3', 5' y ayuda en la corrección de errores. Quiero aclarar que esta última parte, la de las polimerasas, es un tema bastante complicado de explicar, incluso controvertido. Lo que de seguro os tenéis que aprender es la primera parte, las 6 enzimas principales de la replicación. Pero con lo de las polimerasas, lo único que yo he hecho ha sido poner imágenes y voz a lo que ponía en mi libro y a otras informaciones que he buscado para estar bien documentado. Pero como es un tema muy complejo, como sucede en verdad este proceso, supera el nivel de bachillerato. Entonces, los científicos que escriben los libros o que se hacen profesores, hacen adaptaciones, los simplifican. Eso lleva a que distintos libros o distintos profesores expliquen las cosas de distintas maneras. A lo mejor unos explican más o menos de lo que yo he explicado. O explican cosas distintas. A lo mejor en otros vídeos de YouTube encontráis otras informaciones. A lo mejor en comentarios hay gente que está estudiando la carrera o que a lo mejor no le piden tanto en su instituto y entonces dice que es demasiado o añade otras informaciones. No os compliquéis con eso. No quiere decir que solo un material esté bien y todos los demás mal. Simplemente que como es un tema tan complejo, pues a vosotros, a nosotros, a todos los que estamos estudiando el bachillerato, nos hacen una simplificación. Así que no os enfadéis entre vosotros, no discutéis por cómo son las cosas y tampoco os compliquéis. No se trata de que estos vídeos os hagan estar todavía más confusos. Preguntad a vuestro profesor y ateneos a lo que él os diga. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.